A eso se refieren esos materiales dieléctricos. Y no, si tenemos un medio dieléctrico, cualquiera en el que no haya densidad de carga libre y los campos presentes son estáticos, deben cumplir lo siguiente: que el divergente del vector desplazamiento debe ser igual a cero. Con respecto a las leyes constitutivas que deben cumplir, donde el vector desplazamiento debe ser igual al épsilon por el campo eléctrico más el vector de polarización, donde el campo eléctrico es igual a la permitividad eléctrica en el vacío, la susceptibilidad y el vector de polarización. Entonces, estas dos características para evaluar medios materiales es importante. El vector de desplazamiento es igual a la permitividad la permitividad dieléctrica, es la permitividad dieléctrica. Es el campo eléctrico y el vector de polarización P. Y si, según vimos anteriormente, el parámetro tiene varias posibilidades dependiendo de las características del medio. Para el caso de medios lineales, se tienen las siguientes posibilidades. Para el caso de medios lineales. Ya, o sea, medios lineales isótropos, no isótropos y no homogéneos. Anisótropos y no homogéneos. Es un material en el que es un material en que la relación entre y en las funciones no lineales dependiendo de la posición. Esto quiere decir que dicha relación se puede expresar en la forma donde el vector de polarización expresa de esta forma. Se define de esa forma. Bueno, en función es una distribución espacial. Es una distribución espacial de la susceptibilidad y del campo eléctrico, donde el vector de polarización es un vector cualesquiera expresado en función de la susceptibilidad, la permitividad y el campo eléctrico. En medios anisótropos y homogéneos, es un material en el que la relación entre el vector de polarización y el campo eléctrico es una función lineal que no depende de la posición. Esto quiere decir que dicha relación se puede expresar de la forma como no depende, en esta sí dependen de la posición, en la siguiente no dependen de la posición. Eso para el caso de anisótropos y homogéneos. En el caso es no anisótropo, no isótropo o anisótropo y no homogéneo. Y los elementos son constantes y forman una matriz. Estos van a formar una matriz. Otro medio es medios isótropos. Es un material cuyas propiedades dialécticas no dependen de la orientación del material. En caso de los medios que son además lineales, esto significa que la relación se expresa como el vector de polarización está en función de la permitividad, la susceptibilidad y el campo eléctrico para medios. ¿Qué tal que va a estar? Para medios, para cualquier medio en cualquier distribución. Medios homogéneos. Es un material cuyas propiedades dialécticas son las mismas en todo punto del material, en todo el punto del material. Si el medio es lineal, la o las son constantes independientes de la posición en el material. La ecuación de Laplace se obtiene de la siguiente forma.
como ya conocemos que el vector de desplazamiento es igual a la permitividad del campo y el vector de polarización, entonces reemplazamos cada uno con sus correspondientes valores y de ahí obtenemos que como P es igual a la permitividad, la susceptibilidad y el campo eléctrico, entonces ordenando despejamos, o perdón, factorizando, encontramos este valor, donde I es una matriz de identidad 3×3. Esta última relación y en general a través de la matriz del vector de desplazamiento, estos son vectores, y la matriz es el vector A. Listo. Esta ecuación cumple con la primera ecuación de Maxwell. Claro. Cuando anteriormente habíamos definido el vector de desplazamiento, si nosotros le aplicamos el divergente, entonces podemos expresar de esta forma, ¿ya? Y el divergente de esta función es igual a 0 en medios materiales dieléctricos, ¿no? Porque en medios conductores es igual a la densidad de carga. Si fuera para dieléctricos, sería igual a una carga, pero como estamos en materiales dieléctricos, es igual a 0. Acaba de salir. Buenos días. Acaba de salir. No, no, no. Listo. Por otra parte, sabemos que el campo electrostático es conservativo, es decir, se cumple por lo que el campo eléctrico se desvía de una función potencial de la forma que es lo que hemos obtenido para sistemas conservativos o medios conservativos. Reemplazando en la expresión de la divergencia del vector de desplazamiento tenemos, simplemente distribuimos en esta expresión y vamos a obtener esta expresión. Si el material es no homogéneo, depende de la posición, por lo tanto, al tomar la divergencia se debe aplicar sobre un producto de funciones. Por ello, en este caso, a pesar de que no hay densidad de carga libre, no se cumple la ecuación de Laplace. Cuando el material es homogéneo, A es constante respecto a la posición y puede salir fuera de la divergencia. Por ello se tiene que esta expresión. Cuando es no homogéneo, y ya se convierte en una constante, sale de la divergencia y tenemos el. Por tanto, aquí se cumple la ecuación del paso. Entonces, como A es una constante y este es igual a 0, entonces la condición de Laplace se cumple. La condición de Laplace es el gradiente cuadrado del potencial va a ser igual a 0. Entonces, es una característica de los medios materiales dieléctricos. Bueno, cuestión 6 dice, vamos a hablar un poco de ruptura eléctrica. Cuando un material deja de ser dieléctrico. Cuando un campo eléctrico es lo suficientemente fuerte, o sea, grande, es posible arrancar los electrones de las moléculas y el material deja de comportarse como aislante. Esto se conoce como ruptura eléctrica. Es posible encontrar la ruptura dieléctrica de cualquier material e incluso de gases como el aire. El mínimo valor del campo eléctrico para el cual se produce la ruptura se denomina fuerza dieléctrica y es el parámetro de gran importancia en la ingeniería. Entonces, todos los materiales dieléctricos pueden comportarse
pueden poseer esta característica. Pueden generar lo que llamamos la ruptura dieléctica, dependiendo de la cantidad de campo eléctrico que sometemos a un material dieléctrico para que de este se le pueda arrancar los electrones de las moléculas, porque al final de cuentas son moléculas. Y aquí tenemos una tablita que nos permite determinar esos valores de permitividad dieléctrica y ¿cómo se llama? La permitividad del vacío, la fuerza dieléctrica del material, que vienen a representar los valores de la permitividad dieléctrica y la fuerza dieléctrica del material. Ahí tenemos unos valorcitos donde la constante dieléctrica tiene valores determinados y el campo debe estar sometido en esos valores. Valores grandes, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de 7 por 5 por 10 a la 6 voltios por metro. Todos son por 10 a la 6. Estamos hablando en el orden de los megas. Megas. 7.5 megas. 12 megas. 35 megas. O sea, valores de campo altísimos. Estos valores pueden variar en otras tablas en las que hay muchas variables y aleaciones de los materiales y la permitividad es además sensible a la temperatura, impurezas, etc. O sea, va a depender de la temperatura a la que sometemos el material, ¿no? Condiciones de borde, condiciones de frontera. ¿Cómo se evalúan las condiciones de borde en los materiales? Dice, hasta el momento hemos considerado el fenómeno electrostático en el vacío y en medios materiales en forma aislada. En la práctica existirán campos en dos o más medios materiales en contactos entre sí. Llamaremos condiciones de borde a las condiciones que deben satisfacer los campos en las superficies de separación de los medios. Consideremos dos medios dieléctricos tal como muestra la figura, en el cual se tiene campos eléctricos y en la interfase de cada uno de los medios, Supongamos que descomponemos cada uno de los campos en sus componentes tangencial y normal a la interfase según lo que muestra la figura. Ahí tenemos dos medios, un medio eléctrico 1, un medio eléctrico 2, de los cuales se aplica un campo eléctrico. Entonces, estos siempre van a generar una desviación en base a su dirección, porque son dos medios diferentes. Simplemente eso. Los componentes de cada vector son: el campo 1 va a estar expresado por la componente no tangencial y normal, y el campo 2 por la componente tangencial normal para cada uno de los casos. Ahí tengo el campo 2 para la normal y para la tangencial. Para la tangencial y para la normal. También debemos usar las condiciones de rotacional entre los dos medios. Cuando se evalúa las condiciones de frontera, se tiene que evaluar lo que sucede en el cambio de dirección de los campos y también en lo que sucede en el rotacional. Siempre se hace eso. Es normal trabajar de esa forma. Entonces, para usar las ecuaciones de rotacional, como este es un medio dieléctrico, este va a ser igual a 0. Y el divergente va a ser igual a una carga libre para deducir las condiciones de borde. Esto es por definición. Entonces, primera condición sobre el campo eléctrico. Condición sobre el campo eléctrico. Aplicamos la ley de Gauss.
como aplicamos el rotacional en la superficie. En la superficie, este es rotacional aquí, en esta superficie. En una trayectoria cerrada. Ya. Nosotros habíamos visto por la ley de Stokes, que es rotacional. El rotacional del campo eléctrico en una superficie es igual a cero. Esta es la misma condición, porque el rotacional hemos visto que es para una trayectoria cerrada. Entonces, por esa condición de la ley del teorema de Stokes, yo puedo decir que el rotacional del campo eléctrico en ese punto es igual a cero. Entonces, yo trabajo con este punto para poder expresar lo que sucede en la parte interna, en la parte E1 y en la parte E2. Entonces diré, pues, de acuerdo a la orientación rotacional de la trayectoria, voy a decir menos E1, perdón, claro, menos la tangencial del vector 1 por la distancia, esta es la distancia. ¿Por qué son negativos? Porque están en sentido contrario. ET1 y E normal 1 están hacia abajo. La normal y la tangencial 1 están hacia abajo. La normal 2, de acuerdo a la orientación. A ver, menos E1, la normal, la tangencial del campo eléctrico en la parte 1, por la distancia D. Definiendo esto, ¿no? La normal en el campo 1 por la altura H1, esta pequeña alturita, la mitad de la alturita, menos la normal del campo 2 por H2, más el vector tangente en el 2 positivo, y el normal 2 hacia arriba positivo, y el E normal 1 H1 hacia arriba, Ya, a ver, ¿cómo les...? Ya, vamos a aclarar esto. Listo. La tangente del campo eléctrico 1 a la izquierda, aquí está a la izquierda, en el rotacional, a la izquierda, menos EN1 de H1, hacia abajo, H1. H1 es solamente lo que está en la parte 1, menos la normal en la parte 2, menos la parte 2, E2. Y ahí viene recién lo positivo, tangente E2 por la distancia, más el E normal, H2 en el medio 2, más el E normal, la que sale en la altura H1. Todo eso es igual a 0. Bueno, de esta expresión se deduce que la tangencial, los vectores tangentes van a ser iguales, porque yo cuando elimino, voy a eliminar el E1 con el E2, el E2 con el E2, y al final voy a obtener este resultado. De donde voy a decir que la tangencial en 1 y la tangencial en el medio 2 van a ser iguales. Si esto es así, entonces los vectores de desplazamiento van a estar expresados de esta forma. La componente tangencial del campo
en ambos lados son idénticos. Las componentes tangenciales son idénticas. Por consiguiente, los vectores de desplazamiento tendrán esta definición. ¿Por qué? Porque el desplazamiento eléctrico es igual a la permitividad por el campo eléctrico. Y al despejar tenemos esta expresión, que vienen a ser las componentes tangenciales del vector de desplazamiento. Y esta es discontinua por el elemento de la permitividad eléctrica. Simplemente por eso es lo que decimos discontinuo. Segundo caso. Condiciones sobre el vector desplazamiento. Utilizamos el mismo criterio, pero esta vez utilizando la ley de Gauss. Consideremos la interfaz en dos medios como en la figura. ¿Ya? Aplicamos la ley de Gauss. La ley de Gauss para cualquier medio dieléctrico, esto va a ser igual a la carga libre, donde la carga libre va a estar expresado por la densidad superficial y el área, por el área, la superficie. Entonces, en el caso general de la carga libre, puede deliberadamente en la interfase tener el siguiente comportamiento. En la interfase. Entonces, ¿qué tenemos en la interfase? Comportamientos del vector normal a la superficie. ¿Ya? Y en la misma superficie. A ver, acá. Tenemos normal, la dirección normal del vector de desplazamiento en el medio 1 y en el medio 2. Este es el medio 2 y el otro es el medio 1. Entonces, el medio 1 hacia arriba, menos el medio 2 hacia abajo, más lo que sucede en la interfase. Y ese va a ser igual a la carga, a la densidad superficial del medio de la carga libre. Si esta altura tiende a 0, entonces yo voy a tener que esta expresión va a ser igual a 0. Por consiguiente, los desplazamientos del vector entre 1 y 2 van a ser igual a la carga libre. Es decir, el vector sufre la discontinuidad de la carga superficial para su componente normal. Si no hay carga libre, entonces este va a ser igual a 0. ¿Por qué esto es igual a 0? Porque no hay carga que se deposita en este punto. No hay carga libre en el límite mismo, en la misma frontera. En la misma frontera no hay carga. Por eso es igual a 0. Por consiguiente, si no hay cargas libres, entonces esta diferencial va a ser igual a 0. Son vectores. Estos son vectores. El vector de desplazamiento es un vector. Por consiguiente, en el medio 1 va a ser igual a la permitividad del medio 1 por el campo eléctrico, la permitividad del medio 2 igual a la permitividad 2 del medio 2, normales a la superficie. Las ecuaciones de esta sección son las condiciones de borde que deben cumplir E y D. Y cuando se pasa de un medio material a otro distinto, Generalmente estas condiciones se aplican cuando conocemos los campos en un medio y deseamos saber qué ocurre con ello al otro lado de la superficie de contacto con otro medio. Entonces, son dos condiciones que debemos tomar en cuenta
Y más los vamos a entender en el ejemplito que ahí tengo para mostrarles. Hay un ejemplito, hay unos ejemplitos que vamos a observar. Refracción del campo eléctrico. Ya. Las condiciones, ahora vamos a ver la refracción, cómo se produce la refracción en el campo eléctrico, cómo se analiza el campo eléctrico que atraviesa un medio a otro. Consideremos dos medios distintos en los cuales se tiene campos eléctricos y de desplazamiento, en ausencia de la carga libre en la interfase, lo que muestra la figura, en el medio 1 y en el medio 2. Entonces, evaluamos en esta parte el comportamiento tanto de campo eléctrico como del vector desplazamiento eléctrico, de manera independiente para cada caso. Entonces, sean E1, E2, D1 y D2, los vectores del campo eléctrico y el desplazamiento. Y en estos dos medios contiguos, tal como muestra la figura anterior. Aplicando las condiciones de borde para el campo eléctrico tenemos. Entonces, como que han visto ustedes similar a lo que es bueno, simplemente para descomponer, ¿no? Hemos visto anteriormente que el campo, en la interfase, el campo eléctrico tangencial en el medio 1 es igual al campo eléctrico tangencial en el medio 2. Como son iguales, al descomponer yo voy a tener esa expresión, al cual le voy a llamar un asterisco 1. Lo mismo voy a hacer para el caso, para el vector desplazamiento, sin carga superficial entre los medios, no hay carga en la superficie. Por consiguiente, la carga libre es igual a 0. Si esto sucede, entonces el vector desplazamiento en 1 respecto a 2 van a ser iguales. Pero como estos son normales por la condición que hemos visto anteriormente, entonces yo expreso simplemente descomponiendo cada uno de los vectores y voy a tener la expresión 2. Si yo divido un asterisco y doble asterisco, voy a tener el valor de lo que llamo la tangente. La tangente del medio 1 respecto a la permitida del medio 1, la tangente del medio 2 sobre la permitida del medio 2. De esta forma se cumple la ley de la refracción para el campo eléctrico en ausencia de las cargas libres, la que también se puede escribir como, entonces yo puedo expresar la razón de la tangente del medio 1 respecto a la tangente del medio 2 es igual a la permitividad del medio 1 respecto al medio 2, más claramente al que yo le voy a llamar permitividad de reflexión en el medio 1 y permitividad de reflexión en el medio 2. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplito. Tengo aquí. Ya. Aquí tengo un ejemplito para poder evaluar. Listo, parece que nos sentimos afectados por todo lo que hemos hecho en fiestas patrias. A ver, ¿qué cosa han hecho en fiestas patrias, jóvenes? Los veo muy dormidos. Parece que no están en la sala. He guisado mi bandera, profesor. ¿Has izado tu bandera? ¿Pero ha flameado la bandera o no? Sí, profesor. Sí, hasta donde he podido nomás, no había viento. No había viento. Solo has izado el mástil. Bueno. El palito nomás. Bueno.
Brian Urrutia. Presente, profesor. Ok. Brian José Quino. Brian José Quino. Presente. Entre dos medios dieléctricos, según se muestra en la figura. Se pide calcular el campo eléctrico y el vector de desplazamiento en todo el espacio. Entonces tenemos dos medios materiales. ¿No? Dice, las cargas libres están en el plano, en la misma superficie. Para las cargas de polarización, dado que los medios son homogéneos, no hay densidad de carga en el volumen y solo habrá densidad de carga superficial de polarización, la que también se distribuirá en planos paralelos al de la carga libre. Cargas en ambos dieléctricos en contacto con la densidad superficial. Por tanto, por simetría, todos los campos tienen las direcciones K menos K para el campo eléctrico. La dirección es normal siempre a la superficie. Las cargas superficiales de polarización en ambos dieléctricos están dados por la densidad superficial de polarización. Nosotros anteriormente habíamos definido como la densidad de carga de polarización. A ver, ¿quién me manda la pizarra, por favor? La pizarra. La pizarra, en este caso, es igual al vector de polarización, vector por la normal a la superficie. Este es vector para la densidad superficial del vector de polarización. Así debemos definir, ¿cierto? Y como en este caso estamos definiendo este vector de polarización para el medio 1 va a ser igual al medio 1 por menos K en el medio 1. En el medio 1. Menos K. A ver, pregunto, ¿por qué menos K? ¿Y por qué no más K? ¿Por qué es menos K en el medio 1? ¿Por qué es menos K? Por la dirección del campo. Por la dirección. A ver, el vector de polarización está saliendo. ¿La normal está entrando o está saliendo? En el medio 1. En el medio 1. Está entrando, profesor. Está entrando. Está saliendo, profe. Claro, están saliendo. Están saliendo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Pasen, pasen, pasen. A ver, en ambos debería ser el mismo signo. En ambos debería ser el mismo signo. En ambos. Porque de la superficie sale para arriba y para abajo. De la superficie el vector normal para arriba y para abajo. A ver, tiene una razón. Las cargas de posición en ambos dieléctricos estarán dadas por menos K y K.
Aquí el vector de polarización en el límite, aquí el vector de polarización en el límite, vamos a agrandar. Ya. A ver, déjenme. Ayer lo he visto diferente y ahora lo he visto diferente. Qué raro. Bueno, entonces, donde el vector de polarización se define como la permitividad del medio menos la permitividad del vacío, por E. Esta es una definición del cual se había hablado anteriormente. En P1 y en P2 también de la misma forma. Así, el problema se puede representar por 3 densidades de carga superficiales, según muestra la figura. La definición, a ver. A ver, fíjense en vuestro cuaderno si esto es negativo. Este es negativo, es posible porque la densidad volumétrica, este es para la densidad, este es igual al gradiente del vector de polarización. ¿Cuál de estos es negativo? Quiero corroborar eso. Ustedes tienen en vuestro cuaderno eso. ¿La densidad superficial es negativa o la densidad de polarización? La densidad volumétrica de polarización. ¿Cuál es negativo? Densidad volumétrica. Ah, este es negativo. Ya, Sí. gracias. Ya, gracias. Listo. Ya. Ok. Entonces evaluamos el campo total en cada uno de los medios, claramente por su posición y aplicando la ley de Gauss. Ya tenemos que el campo en uno es igual. Hemos dicho que en cualquier medio el campo eléctrico por la ley de Gauss, esta expresión esta integral, la integral de superficie de campo eléctrico, perdón, es de superficie. La superficie es igual a la carga libre, a Q libre, Q sublibre, la carga libre. Pero esta va a ser igual a sigma densidad superficial. Esto es igual a la densidad superficial por el área, por el delta de área, vamos a poner delta de área, porque estamos en la frontera. Delta de área. ¿Ya? Y como este campo eléctrico es E por delta de área, de ahí perdón, esto todavía sobre epsilon sub 0. Sobre epsilon. Del medio 1 o del medio 2, dependiendo de eso. Entonces, de manera general, entonces, en conclusión, tenemos que E va a ser igual a sigma
sigma sobre epsilon. Sobre epsilon. Este es 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué es 2? ¿Quién me dice? Le regalo un punto. ¿Por qué es 2? ¿Por qué aparece el 2 aquí? Por dos superficies. Ah, Por las dos superficies que estamos tratando. no. No. E1 es en la parte 1 y E2 en la parte 2. Pero hay un medio. ¿Por qué? Porque simplemente cuando yo tengo una superficie límite, cuando yo tengo una superficie límite, aquí tengo medio 1 y aquí yo tengo el medio 2, ¿ya? Y yo voy a evaluar el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico para este va a ser en este sentido y para este va a ser en este otro sentido. Cuando yo voy a hallar el campo en toda esta zona, cuando voy a hallar el campo en toda esa zona, voy a tener que el campo eléctrico total va a ser igual a E, igual a sigma sobre epsilon, considerando el epsilon del medio. El total, pero cuando es uno solo, en ese caso, para el medio 1, voy a tener como el sigma sobre 2 veces el E. Es la mitad. El 2 no es porque está en 2 medios, sino porque está en una parte del medio, porque el campo eléctrico es la mitad. Y esto se ha obtenido para superficies infinitas, cuando cuando el plano es infinito, el campo eléctrico total se expresa de esta forma. Y en una de las partes, sea de arriba o sea de abajo, se expresa de esta forma. Se expresa de este sigma. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Ok, listo. Entonces, por ahí viene este resultado. Sigma 2 en la misma frontera. Y respecto a los vectores de polarización, como son medio 1 y medio 2, entonces el total, lo que sucede, por ahí aquí señalo en la gráfica, no solamente voy a evaluar lo que sucede en la superficie, sino como son moléculas, entonces de ahí viene el vector de polarización, porque hay moléculas en la misma frontera. Es como si yo dijera, es como si yo dijera esto, acá. En la frontera, yo tengo moléculas, y esas moléculas están expresadas de esta forma. Son moléculas. Son moléculas. Entonces, ellas están polarizadas, pues. Ellas están polarizadas. En otras palabras, de esta forma, ¿no? Para arriba, para abajo, dependiendo, ¿no? Entonces, como es una superficie que posee carga y está polarizado, entonces yo tengo que evaluar la parte de arriba y la parte de abajo. De ahí viene la gráfica, lo que expresa. La densidad de polarización en la parte de la parte 1 respecto de la parte 2, tal como estamos viendo acá. La parte 1, toda esta parte 1, toda esta parte, y la parte 2, toda esta parte. La parte 2. Esa parte. 1 y 2. Entonces, eso es lo que se debe de considerar también, ¿no? Listo.
Y de ahí que el campo se debe pues, a esos dos efectos, a la densidad superficial de polarización debido al medio 1 y debido al medio 2, por la normal, para arriba. Para arriba. Por eso ese signo negativo debería ser positivo. Y en el segundo debe ser negativo, claro. Claro. Ya. Y para el medio 2, lo mismo. En la parte de abajo, considerando lo mismo también el vector de polarización para 1 y para 2, pero el vector normal es hacia abajo, el campo eléctrico está orientado hacia abajo. Y el desplazamiento eléctrico, como D1 es igual a E por E, entonces simplemente tengo las definiciones tanto para el medio 1 y para el medio 2. Dice, por las condiciones de borde sabemos que, considerando que los campos tienen sentidos contrarios, ya, en el borde esta definición es igual a la densidad, a la carga libre existente en la superficie. Entonces, la densidad en el medio 1 normal más la densidad en el medio 2 normal es igual a la densidad de carga libre. Y este es igual a la densidad expresada de esta forma. ¿Por qué? Porque este es igual al campo eléctrico. Entonces, o sea, esto viene de lo que definimos aquí. D1 es igual a E1 por E1. Y E2 por E2 es sub 2 por E2. Pero como estos son iguales, todo este factor es el mismo, pues. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? A ver, vamos a ver. Acá, lo que está mostrando es eso. Lo siguiente, dice, ¿no? D normal 1 menos D normal N2. 1 normal menos D normal 2N es igual. Cada uno por su permitividad. Os digo, permitividad 1. Permitividad 1, sub 1. Bueno, voy a ponerla así, 1 para no demorar tiempo. Ven por E1. Por E1. Menos E2. Permitida E1. E1 por E2. Perdón, E2. E2 por E2. 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 Pero como E1 y E2 son iguales, entonces E1 y E2 son iguales por la forma como, por la orientación a diferencia del signo, entonces de ahí va a salir que el factor de E1, la permitida de E1, va a venir con sus visitas. Pero ¿qué he dicho? Entonces, 1 menos E2 factor es por todo ese, porque E1 y E2 son iguales a diferencia del signo. E1 y E2 son todos iguales. Entonces, como E1 es igual contrario a E2, ese signo más viene de ese signo. Entonces, como E1 es contrario, son iguales y opuestos, entonces este se hace positivo. Estoy en clases, no puedo atenderte. Llámame de acá 3 horas, por favor. Ya. Entonces ahora ya se entiende, bueno, por E. Vamos a ponerle E, que es E1 o E2. Entonces de ahí viene
ese factor. De ahí viene la suma, ¿no? De ahí factoriza, simplemente factoriza en función de la densidad total. Y de ahí obtengo estos valores, ¿no? Para el P1 y para el P2. De las fórmulas de densidad de carga de polarización tenemos el vector de polarización es igual a E sub 1 menos E sub 0, ¿ya? Por la dirección del vector, y esto es igual a expresar de esa forma. Para P sub 1, de la misma forma para el P sub 2. Esta densidad es por el vector de polarización P2, que está acá arriba. Acá. Por esto. Por esta expresión. Listo. Entonces, ahí tenemos que la densidad superficial de polarización es igual a E1 menos E sub 0 por el vector en la dirección negativa. Y de ahí viene se invierte, ¿no? Por el signo. Reemplazando tenemos que EP es 1, reemplazamos el vector de polarización, despejamos el valor y vamos a tener este resultado. Simplemente tenemos ese resultado. Entonces sabemos de dónde viene, ya, dividiendo toda esta expresión por el vector de polarización. ¿Ya? Entonces, sigma por dp sobre dp, el vector de polarización de la carga anterior aquí. Dividiendo esto sobre esto, o sea, dividimos estos dos y vamos a tener esta expresión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son iguales. Porque son iguales. ¿Ya? Y vamos a obtener, o sea, esta expresión por esta razón, esta y esta son iguales. A ver, ¿cómo? Ya, ¿se entiende, no? Esta expresión con esta expresión son iguales. Pero cuando yo despejo esto, voy a tener todo esto a la derecha y a la izquierda. Cuando yo despejo esto, voy a tener todo esto a la derecha y a la izquierda. Y eso es lo que simplemente hace, por la igualdad. Entonces, expreso, defino, y de ahí voy a tener que el vector de polarización va a estar en función de la densidad superficial de polarización, va a ser igual a la densidad superficial de los medios 1 y 2, incluido la permitividad del vacío, incluido ello. Análogamente para el medio 2, para la densidad superficial de polarización en el medio 2, de la misma forma se obtiene para P1 y para P2, análogo. Profe, una pregunta. En la ecuación anterior, un poco más arriba, cuando se suma el desplazamiento 1 con el desplazamiento 2, ¿por qué es que o sea, ¿cómo se llama? La permitividad en ambos medios se suman. ¿Por qué la suma? Ajá. ¿Por qué la suma? Ya. ¿Por qué? Porque, mire, aquí justo esto es lo que estaba explicando. Acá. Ya. En sí, esto es por definición, esta primera parte. D1 menos D2 es igual a la densidad de carga. A la densidad de carga, ¿cierto? Pero D1 y D2 se expresan de esta forma. Pero E2 es contrario a E1. O sea, E1 es E2 es contrario a E1. Y como es contrario, entonces de ahí viene el más. De ahí viene el más. Ese más viene por esa razón. Es por eso. El más viene por eso. A ver.
a ver, ya. Mm, gracias por la pregunta. Me has hecho dar cuenta de algo que la definición está, a ver, ya mira acá. Esta ecuación 234. La ecuación 234. Aquí ya lo suma. ¿Por qué? Aquí. Porque las direcciones son contrarias, pero la definición es menos. Ya, esta definición, de acuerdo a la 234 que te mostré, es menos. Pero para que sea más, simplemente los campos son contrarios. Y como los campos son contrarios, y ahí viene el más. Por ahí que este más que te muestro, perdón, este más que te muestro viene de ahí. Porque esta es la 1234. Sigma es igual a, o sea, esto, a ver, control C. Este es igual a sigma. ¿Cierto? Este es igual a sigma, ¿cierto? Es así la definición. Pero como el D2 es contrario a E1, ¿ya? Y estoy hallando en función a la región 1, entonces esto se va a sumar. Esto se va a sumar. ¿Ya? En el límite, por la polarización, E1 y 2, E1 y E2 se suman. Aquí, E1 y E2 se suman. Entonces, por aquí ya les dicen, no, por las condiciones sabemos que considerando que los campos tienen sentidos contrarios, ahí está, sentidos contrarios. Cuando tienen sentidos contrarios, entonces los desplazamientos se suman. Los desplazamientos se suman. Y de ahí viene el signo más. ¿Sí? ¿Me has entendido? Sí, profe, Sí. sí. Es para un vector, ojo, estamos hablando para vectores de polarización. No, o sea, cuando estamos evaluando la condición de polarización, para eso sí podemos sumar. Y para eso se define de esta forma. Pues. Se define de esta forma. En cambio, cuando no son vectores de polarización, no se puede hacer eso. Pues. No, pues. ¿Entendido? Solo por esta condición. O sea, aquí en esta frontera existen vectores de polarización. La densidad superficial de polarización. Por esto. Porque hay vectores de polarización. Entonces, en la superficie se suma polarización 1 más polarización 2. Por eso se suma. Por eso es esa suma. Porque normalmente cuando es un dieléctrico, por ejemplo, si tenemos aire, si tenemos un aire y un dieléctrico, no pues, porque el vector de polarización del aire es igual a 1. En cambio, en esta parte no, de acuerdo a la condición del problema. Ya. Entonces, la suma viene de esa condición. ¿Sí? Listo, entonces estaba ya aquí. Bueno, como este factor es igual a este factor, al dividir yo voy a tener esta expresión. De ahí yo voy a relacionar el vector de polarización con el vector, perdón, la densidad superficial de polarización con la densidad superficial del medio. Entonces, aquí utilizo de manera general por la condición de frontera y aquí por la condición del vector de polarización. ¿Ya? Listo. O sea, ¿esto de dónde defino? De esto, pues. De esto. De eso nomás defino. De esta expresión. De esta expresión al definir, obtengo eso. Listo.
¿Por qué? Porque el sigma de P es igual a P por N. Entonces, P, ¿quién es? Es este P. ¿Quién es N? Es menos E. Es eso, o sea, todo esto es P. Todo esto es P y este es N. Ya, de ahí, como el P es igual a la permitividad 1 menos la permitividad del vacío, ya, por E. Entonces, por este signo menos, es que esto se invierte. Y de ahí se obtiene esa condición. Entonces, yo voy a tener que E, ¿quién es? Es todo esto, pues, E es toda esta parte. Toda esta parte. Y yo este es igual a este. Entonces, al igualar, voy a tener esta expresión. Y relaciono la densidad superficial de polarización con la densidad superficial del medio. Y obtengo esta expresión, por la carga libre, por decirlo así. Entonces, expreso para el medio 1, tanto para el medio 2, de la misma forma, la misma expresión, ojo, miren, tanto el vector de polarización para 1 y para 2 resultan siendo lo mismo. No hay diferencia ni en el signo, es lo mismo. Luego, reemplazando el vector de polarización de E1 en 1, reemplazando en cada una de sus expresiones, voy a obtener este valor para E1, del cual al reducir, al operar, al cambiar, voy a obtener este resultado. O sea, al sumar, al restar, este se va con este, se suma, este con este, se va, se resta. Al operar, este voy a multiplicar, bueno, mínimo factor, pues el factor mínimo voy a hallar y al final voy a obtener este resultado en la dirección K. Por consiguiente, el desplazamiento, el vector desplazamiento en el medio 1 va a estar expresado de esta forma. ¿Por qué? Porque E es todo esto. Entonces, como es en el medio 1 por E1, E1 por E, permitividad 1 por el campo eléctrico. La permitividad 1 por el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es todo eso. Lo mismo para el medio 2. Y aquí viene. Claramente se cumple este resultado. Entonces, la definición se cumple exactamente. Entonces, para E2 es contrario y para E1 y esto. Caso particular sin medios. Caso particular sin medios. Si E1 es igual a 2 y E2 a E sub 0, entonces cada uno de ellos va a ser igual a 0 y voy a obtener como que no fueran medios polarizados para un medio común y cualquiera. Entonces obtengo este resultado. Se comprueba. ¿Qué es la impresión de campo eléctrico en un plano infinito de carga? Para el medio, para uno de ellos, sea para el 1 o sea para el 2. Como el E1 en el medio 1 es contrario al medio 2, ¿por qué es contrario? Por esto. Por esto. Aquí tengo el campo 1 y aquí tengo el campo 2, son contrarios. Por eso dice que E1 es opuesto. Aquí está E1, aquí está el medio 1, aquí está E1, aquí está E1 y aquí está E2. Hay dos y son contrarios. Entonces E1 es contrario a E2. Son contrarios, son vectores. Son contrarios. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Y se cumple para superficies infinitas, para una superficie infinita, para un plano conductor infinito. Para un plano conductor infinito. Listo.
Otro ejemplito está acá abajo. Ya. Este es un poquito más complejo, más interesante también. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar este otro ejemplito. Dice, consideremos tres medios materiales dielécticos homogéneos formados de acuerdo a la figura. Hay dos dielécticos de permitida E1 y E2, cada uno de los cuales corresponde a una semiesfera de radio A. En el centro de la esfera se ubica una bola cargada con densidad de carga ρ sub 0, de radio ρ, a partir de R mayor que A. Todo el espacio se llena con un tercer dieléctico de constante E sub 0, permitividad E sub 3, y se define se pide los campos en todo el espacio. Entonces tenemos que hallar el campo eléctrico en el interior de E1 y E2 y en el exterior, en el medio, E3. Entonces hay que hallar, ¿qué hallamos? Aplicamos la ley de Gauss. Simplemente todo es ley de Gauss. Pues ahí caracterizamos, sí, desde el tercer dialéctico tenemos el siguiente desarrollo. Carga encerrada, zona 1, zona 2, dependiendo para el medio 1, para el medio 2. ¿Ya? Aplicamos la ley de Gauss de manera general. ¿Ya? La carga libre viene a ser toda esta expresión. Y empezamos. Listo. La carga libre en el interior, la carga libre es que está expresada por la definición, no, la carga libre es la densidad, la densidad del medio por el volumen. El volumen es igual a 4/3 pi r cubo, porque delta cubo es el radio de la esfera que está al interior. Vamos a hacer más grande el dibujo aquí. Aquí vamos a hacer más grande el dibujo. Listo. Aquí tengo la densidad de carga ρ. Voy a hacerlo así. Y esta tiene una densidad de carga ρ. Bueno, después pongo aquí. Bueno. Ya. Su densidad es ρ, sub 0. Sub 0. ¿Ya? De radio, delta. Ese es el radio. El radio. Listo. Ya. Y está en dos medios distintos. Vamos a poner una esfera grande. Con azul vamos a ponerlo. Y aquí tengo el medio.
Listo. Este es un medio 1 y este es el medio 2. Entonces, la carga, el medio, y tengo todo el espacio, todo el espacio. Todo el espacio. Ya, aquí. Tengo todo el medio. Listo. Aquí. Permitividad 1. Y aquí permitividad 2. Vamos a agrandar. Control C. Control V. Así. Listo. Entonces, y tenemos que evaluar en todo el medio. Entonces, para yo evaluar en todo el medio, tengo que encontrar el valor de la carga. Entonces, por definición, sabemos que la carga total, la carga inserada, la carga Q, está expresado por... Por lo que dice aquí, ¿no? Aquí, listo. Ya. 4/3 pi es de la carga libre, la carga en el interior. Además, el desplazamiento solo depende de R. Luego, el desplazamiento para esa carga aislada se expresa de esta forma. Entonces, voy a tener de consciente, E va a tener esa para la carga en ese medio. ¿Ya? El campo para R igual a, para campo, para, ya. Yo voy a hallar el campo, ese campo en una distancia, a una distancia R. A ver, acá lo que tengo que indicar es lo siguiente, que R es mayor que delta. Entonces, yo voy a utilizar un R acá. Para un R. Para un R mayor que delta. Para un R mayor que delta. Entonces, ¿qué quiere decir ese mayor que delta? Entonces, yo voy a tener voy a evaluar aquí. Por ejemplo, ahí. Y este es R. Ese es R. Ese es R. Entonces, para ese caso, cuando voy a aplicar la ley de Gauss, voy a tener esta expresión. Este resultado. Este resultado. Entonces, yo conozco ese resultado. Dice, no, si ahora aplicamos las condiciones de borde para el vector de desplazamiento, considerando que R es igual a G, obtenemos la expresión de desplazamiento entre 1 y 2. En el borde necesariamente tenemos que evaluar porque tenemos dos medios distintos. Entonces, en el borde, en el límite, esta carga, ¿por qué? Porque esta carga, la densidad, en el límite, la densidad superficial va a ser igual a 0. Entonces, la diferencia que debe existir entre D1 y D2 va a ser igual a 0. Pero D1 se debe a medio 1 y D2 se debe a medio 2. Entonces, para caracterizar esto D1 y D2,
lo define simplemente de esa forma, ¿no? Acá. Entonces aquí tengo medio 1, tengo el medio 1, el medio 2. Entonces aquí tengo, voy a hacer un vectorcito con otro color. Ay, no, negro voy a utilizar. Entonces aquí tengo ahí tengo y el otro tengo aquí adentro, en la frontera. Listo. Medio 1, medio 2. Permitida 1, permitida 2. En ese punto. Con otro color. En ese punto. En ese punto. Listo. Entonces tengo D1 y tengo D2. Entonces ahí tengo D1 y aquí tengo D2. Ahí tengo D1 y D2. Contrarios. Listo. Tengo D1, N1, D2, D2. Definido de esta forma, voy a obtener como lo que dice la misma definición. Perdón, acá. Acá. La misma definición. O esta, que es lo mismo. Para 1 y para 2. Para 1 como corresponde de ahí y para 2 como corresponde. Entonces ya tengo el desplazamiento en el medio 1 y el desplazamiento en el medio 2. Desplazamiento en medio 1 y desplazamiento en medio 2. Dice, pero al aplicar las condiciones de continuidad para la componente tangencial del campo, en la interfaz de ambos medios se debe cumplir que E1 y E2 por la condición de frontera, condiciones de frontera. Entonces, en las condiciones de frontera hemos visto que E1 y E2 es igual, porque son opuestos, pues, ¿no? Entonces, para el campo entre delta y R, la cuestión es claramente contradictoria con las expresiones anteriores a estas. Entonces, si ahora partimos para la ley de Gauss, ubicando en un medio entre R y A, se tiene. Entonces, evaluamos para D1 y para D2. A ver, RA, ya. Esto es ya en la parte externa. Porque el radio de esta esfera es A. Este es A. Este es el radio. Este es el radio A. Entonces, si yo voy a evaluar entre R, perdón, claro, entre delta y A, entonces tengo que evaluar fuera de ella. Quiere decir aquí. Amarillo voy a poner. Entonces tengo que evaluar aquí. Aquí. Entre R, D y A. Ah, perdón. Estamos hablando en el interior. En el interior. En el interior. El anterior hemos evaluado, a ver, sin considerar a los medios E1 y E2, sin considerar el vector de polarización. Simplemente hemos evaluado el campo que genera esta carga, ¿ya?, en el espacio.
de manera general. Pero si consideramos los medios E1 y E2, porque están divididos, entonces cuando yo voy a evaluar bajo estas condiciones, ¿ya? Para E1 y para E2 distintos, entonces tengo que hallar el vector de polarización tanto para uno como para dos, sumando, porque lo que me va a suceder en la mitad de esta parte, me va a suceder en la mitad de la misma forma. Entonces, ya yo tengo que, aquí. Entonces, aplicando el vector de polarización, voy a tener yo la mitad solamente. La mitad para uno, por ahí viene ese 2pi r cuadrado, y la mitad para el otro. La suma de los dos van a ser, si D1 fuera igual a D2, la suma sería 4pi r cuadrado. Pero ¿cómo es la mitad? Porque es la mitad pues, de la esfera, la mitad de la esfera, la mitad por ahí que viene ese 2pi. Porque es la mitad, viene 2pi. Y la carga encerrada siempre va a ser igual a 4pi, 4pi la densidad volumétrica por el radio al cubo. Eso. Entonces, al despejar la suma, voy a tener esta expresión. Este es en función de los medios 1 y 2. De los medios 1 y 2. ¿Ya? Utilizando las condiciones de frontera. La ecuación para los campos queda expresada. Entonces, yo reemplazando el valor de D, que es igual a E por E, permitida por el campo eléctrico, expreso y voy a tener esa expresión, simplemente reemplazando, ¿no? Reemplazando. De donde yo voy a encontrar que el valor de, si aplicamos ahora la continuidad de los componentes tangenciales de campo, tenemos para la componente tangencial. Para la componente tangencial simplemente, bueno, despejamos E, que va a ser igual a toda esta expresión por E, considerando que E1 es igual a E2 por la condición de campo, esta, para la componente tangencial. E1 es igual a E2, entonces es igual a E. Y todo lo que voy a expresar va a estar en función de E1 y E sub 2. De la misma forma para el vector desplazamiento. Como E1 y como D1 es igual a D2, entonces expreso de la misma forma, considerando la permitividad en el medio 2, tanto para 1 como para 2. Entonces, para obtener los campos en el medio 3 aplicando continuidad del vector desplazamiento, por ello obtenemos los siguientes valores diferenciados entre 1 y 2. Entonces, para un valor mayor a A, para un radio mayor a A, obtengo los vectores de desplazamiento. Para obtener los campos en el medio 3, aplicando continuidad del vector. O sea, tengo como base ya los vectores de desplazamientos a el campo en el interior, por decirlo así. El campo en el interior 1, el campo en el interior 2. Entonces, tengo estas expresiones. Para la parte superior sería E2 y para la parte inferior sería E2, perdón, E1 y para el otro E2. ¿Cuál es el camino correcto? Dice, tengo ahí los medio 1 y el medio 2. Y la respuesta se encuentra en la interfaz de las suposiciones sobre la simetría del problema. En primer lugar, observaremos que la carga de polarización se distribuye según se muestra la figura, para el caso 1 y para el caso 2, en función de un ángulo. Y el ángulo para uno de ellos no va a ser de 360 grados, sino va a ser igual a de pi medios, de 0 a pi medios. Densidad. Listo.
Dado que los medios son diferentes, las densidades de carga también serán diferentes, lógicamente. La densidad para P1 es igual a... ¿En qué se diferencian? En la permitividad. En la permitividad. ¿Ya? Permitividad para 1, permitividad para 2 y permitividad para 3. En eso, por eso es que las densidades superficiales de polarización son diferentes. Y en consecuencia, el problema no tiene simetría esférica. Con ello, el campo eléctrico es función de R y de phi. No es posible aplicar la ley de Gauss tal como se muestra, simplemente porque el campo eléctrico se aplica para campos simétricos. Y como este no es un medio simétrico, ¿ya? Entonces no puedo aplicar el campo eléctrico. Pero sí puedo aplicar aquí, ojo, ojo. Aquí sí puedo aplicar el campo eléctrico, porque el medio es simétrico por la carga. En cambio, aquí no puedo aplicar en esta parte, en el medio 3, no puedo aplicar el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque este es un medio distinto a este. Entonces, cuando yo voy a aplicar el campo en esta parte, no voy a poder aplicar la ley de Gauss, porque solamente va a depender de la ley de Gauss para campo simétrico. Y este campo simétrico, la parte superior no es simétrica a la parte inferior, porque son medios diferentes. Son medios diferentes. Ya, esa es la razón. Esa es la razón. Listo. Ya. En el primer caso se supone simetría radial. En el medio 3 suponemos despreciable el efecto deformador de los medios 1 y 2. En el segundo caso, suponemos que los medios 1 y 2 son lo suficientemente grandes de modo que delta es mucho menor que R. Con ello los campos tendrán simetría radial, solo dependerán de R. Al interior de los medios, al interior de los medios. Y simplemente es eso. Listo. Bueno. Aquí ya tenemos otro ejemplo que lo hacemos la siguiente clase. Mañana vamos a trabajar ese ejemplo. Con esto estaríamos terminando esta parte. Ya, jóvenes. Entonces. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo sí he entendido, profesor. ¿Para qué decir? Ahora sí, gracias. Sí, se ha entendido, ¿cierto? Interesante el ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos, a ver, en el campo de la aplicación, ¿qué sucede? Sucede esto mismo, pues. Puedo yo tener dos placas de diferente material y en el medio un elemento conductor. Entonces yo voy a saber cómo se va a comportar el campo eléctrico en ambos, ¿ya? Y voy a poder evaluar de repente en la parte externa, un medio 3, en el cual yo voy a o sea, son ejemplos muy clásicos. Son ejemplos que permiten realmente darse cuenta, porque este medio es un medio conductor, que tiene una carga, que tiene una densidad. Entonces, yo puedo evaluar el comportamiento de mis placas, esas placas que se utilizan en circuitos eléctricos. Y puede ser un revestimiento y esto la placa, por decirlo así. Entonces, E1 puede ser el revestimiento y E2 puede ser la misma placa. Y el medio 1, perdón, el interior, el medio conductor. Y es así como yo puedo evaluar el comportamiento del campo eléctrico. Es una de las aplicaciones que se utiliza en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, tomarlo de esa forma. Jóvenes, nos quedamos aquí, la siguiente vamos a continuar. ¿Ya, jóvenes? Mis compañeros me indicaron si se podía saber nuestras notas